Que Dios le bendiga, amados, que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que nos regales un me gusta, pero sobre todo queremos escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de nuestros videos? Deja tu comentario en la caja de comentarios. Cárceles espirituales, ¿qué son? ¿Cómo podemos caer en estas cárceles espirituales? Pero sobre todo, y lo más importante es, ¿cómo podemos salir de ellas? Comencemos. Hemos escuchado a través de muchos testimonios y a través de muchos estudios acerca de estas cárceles espirituales. Pero realmente en el contexto que lo hemos escuchado tal vez no lo hemos comprendido a la perfección. Por eso quise traer este tema, el cual me resultó bastante interesante. Y quiero darle una perspectiva bíblica. Vamos al libro de los Salmos, su capítulo 142, versículo 3 en adelante, donde el salmista David dice lo siguiente: Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Bendito sea Dios. Qué declaración del salmista David, donde él expresa delante de Dios su quejar. Pero hay algo que me llama bastante la atención de esta lectura que acabamos de leer, y es las características que expresa David mientras está expresando su queja delante de Dios. Y es que su alma estaba afligida, pero no solo afligida, sino que también estaba en angustia. Se sentía desprotegido o desamparado. No sentía un apoyo de parte de nadie. Pero había algo que era también muy chocante, y era que no podía alabar el nombre de Dios. ¿Te parece esto familiar? ¿Acaso te has sentido en estos momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de soledad, momentos de depresión, donde sientes como que el mundo está en tu contra, donde tú sientes que aún dentro de la iglesia o en el entorno donde te mueves, todas las personas están en tu contra? ¿No te sientes bien o como que las cosas no te salen bien? Bueno, esto es lo que estaba sintiendo David, y él le pedía al Señor que sacara su alma de la cárcel. Pero cuando nosotros escuchamos esto, ¿dónde comienza este contexto de cárcel? ¿Acaso el salmista David estaba preso literalmente, o era una cárcel dentro de sí, una cárcel espiritual? La primera vez que podemos escuchar esta palabra de cárceles espirituales es en el libro de Judas, su versículo 6, el cual nos dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. En prisiones eternas estos ángeles iban a ser guardados. ¿Y cuáles eran estos ángeles? Son aquellos que podemos ver en el libro de Génesis, su capítulo 6. Aquellos que vieron las hijas de los hombres, y dice la Biblia que la vieron hermosa y escogieron entre ellas. Estos ángeles abandonaron su morada original en el cielo, lo cual Dios no podía tolerar, que ese pecado aún en el cielo se estaba viendo, el pecado de la inmoralidad sexual. Por lo cual Dios preparó estas cárceles eternas para aprisionar a estos ángeles en cárceles espirituales hasta el día del gran juicio. Pero la pregunta sería, ¿cómo nosotros caemos en estas cárceles espirituales? Hay un versículo que me llama bastante la atención, que es el versículo 4, donde el salmista David dice: en el camino en que andaba me escondieron lazos. ¿Y estos lazos qué significan? ¿Qué quería decir el salmista David con que le escondieron lazos? ¿A quién pertenecían estos lazos? Bueno, el Señor en su infinita misericordia siempre nos ilumina a través de su palabra. Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, que dice: que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad
de él. Estos lazos que habla David son los mismos lazos que Satanás constantemente arroja en la vida del creyente. Cuando yo me fui a la cultura judía, ellos utilizan este término de lazos porque era el mismo lazo que preparaban aquellos que tenían un ganado. Tomaban una soga y preparaban un nudo y se lo lanzaban a sus animales con el propósito de atraparlo. Estos mismos lazos, lamentablemente, usa Satanás y sus demonios para hacer caer no solo al cristiano en sí, sino a la humanidad completa, arrastrarlo con sus lazos hasta estas cárceles de oscuridad, donde aprisionan a los cristianos en amargura, depresión, dolor, angustia, soledad. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero me gusta algo, y es que a pesar de que él tiene toda esta estrategia para arrastrarnos a estas cárceles eternas, hay una esperanza. ¿Cómo podemos salir de estas cárceles espirituales? La Biblia nos dice en Isaías capítulo 61, verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay alguien que tenía esa encomienda en esta tierra y vino con el propósito de darnos libertad y sacarnos de estas cárceles de oscuridad. Y este alguien es Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91 que este mismo Dios, este mismo Jesús, en su infinita misericordia, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aunque Satanás ande como león rugiente, Jesús te puede librar de los lazos del cazador. Aunque Satanás sienta que tiene el poder absoluto, pero sabemos que no, es un engañador. Dios te puede librar de los lazos del cazador. Por eso dice Cristo en el libro de Juan, capítulo 8, su versículo 32, dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y muchas veces nosotros podemos hacerle la misma pregunta que le hicieron los fariseos en ese momento. Nosotros hemos siempre sido libres. ¿Cómo este hombre no hará libre? Lo que desconocemos es que cuando nosotros practicamos el pecado, también somos esclavos del pecado y estamos en las prisiones eternas por causa de nuestro pecado. Por eso Jesús luego dice: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Hoy en día Cristo puede sacarte de esas cárceles espirituales, esas cárceles de depresión, esas cárceles de soledad donde tú sientes que te encuentras ahora, esas cárceles que están estancando tu ministerio, que no te permiten crecer ni avanzar en la obra del Señor. Hoy en día Cristo te da la oportunidad de ser libre. Que Dios le bendiga, amados, que Dios le guarde. Esperemos que le haya gustado este video y será hasta una próxima.